Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de este canal Proyectos y Soluciones en Audio Profesional. En nuestros últimos videos hemos diseñado algunos arreglos de altavoces utilizando casi exclusivamente los arreglos de fuente lineal acoplada y no acoplada, a excepción de este sistema en el que conocimos el concepto de arreglo híbrido, que es la composición de la fuente lineal más la fuente puntual. Y el día de hoy vamos a dar un pequeño giro con el propósito de diseñar un pequeño arreglo de altavoces, siguiendo el concepto del arreglo semiesférico, que no es más que la extensión del arreglo híbrido, puesto que también se compone del arreglo de fuente lineal más la fuente puntual. Tal vez alguien pueda decirme que este tipo de sistemas son obsoletos y que ya no se utilizan, puesto que prácticamente en cualquier espectáculo el tipo de sistema que predomina son los comúnmente conocidos como arreglos lineales, que como ya vimos anteriormente siguen absolutamente las mismas leyes de suma acústica. Y es que, como dice Bob McCarthy en su libro Sistemas de Sonido, Diseño y Optimización, aunque la era del muro de sonido está prácticamente extinta, igualmente está equipada para sobrevivir. Y solo como una breve reseña histórica vale la pena mencionar que este tipo de sistemas fueron muy populares en la década de los 90, utilizados por marcas como Meyer Sound, Electro Voice y Clear Brothers, siendo este último uno de los más representativos, el que utilizó YouTube en su gira Pop Mart. Así es que vamos a empezar a diseñar nuestro pequeño arreglo semiesférico, en el que voy a ir ligeramente más rápido, puesto que muchos de los conceptos que vamos a ver el día de hoy ya los hemos visto anteriormente. Si aún no queda claro, no dudes en preguntarme y ya sea que te responda directamente o te dirija al video en donde tengo esa explicación. Al mismo tiempo que también vamos a aumentar la complejidad, ya que estamos considerando un recinto semicerrado que contiene gradas tanto en la parte frontal así como en las partes laterales. Así es que de primera instancia vamos a considerar un arreglo de fuente lineal acoplada de 6 elementos, es decir que 6 altavoces están en proximidad directa, no existe diferencia de nivel ni ángulo de apertura. Y como sabemos, esta configuración se comporta como una concentración de las, justo como vemos en la imagen del mapa de contornos de nivel para la frecuencia de 1 kHz, en donde la imagen superior representa un arreglo con alto solapado y el de la parte de abajo representa un arreglo de bajo solapado. Y de verdad que esas sumas o lóbulos secundarios que se presentan en el arreglo de alto solapado a veces pueden llegar a ser un verdadero dolor de cabeza. Y si medimos la respuesta de magnitud en los puntos marcados por colores, tenemos que la de color verde representa el centro geométrico del arreglo, mientras que los otros tres representan los puntos fuera de este. Y en primer lugar tenemos la respuesta de magnitud del sistema de alto solapado, en donde las gráficas obtenidas pues pienso que no son nada desconocidas, ya que son típicas del arreglo de fuente lineal acoplada simétrica. Y en segundo lugar tenemos la respuesta del sistema de bajo solapado, es decir que estamos utilizando altavoces con menor arco de cobertura respecto del primero. Y como podemos ver, las gráficas son bastante similares, aunque ciertamente la caída en las medias y altas frecuencias es más brusca en este. Bien, entonces como es completamente obvio, esta configuración de fuente lineal acoplada no nos está funcionando, por lo menos para este caso. Así es que vamos a recurrir al arreglo híbrido con el propósito de dispersar la energía. Así es que pongan mucha atención al mapa de contornos de nivel para poder observar con detalle cómo cambiamos de una concentración de las a una dispersión de las. Y a partir de este momento tenemos un arreglo híbrido que consta de 2 altavoces en arreglo de fuente lineal acoplada y de 5 altavoces en arreglo de fuente puntual acoplada. Recordemos que siempre tomamos en cuenta el altavoz que corresponde a la transición, que en este caso es el segundo de arriba hacia abajo, y en donde los correspondientes ángulos de apertura son de 0, 5 y 10 grados respectivamente entre cada par de altavoces. Por lo tanto, en lo que concierne a la fuente puntual, estaremos hablando de la fuente puntual acoplada asimétrica, puesto que los ángulos de apertura son diferentes.
Y si bien el mapa de contornos de nivel da una buena referencia de cómo se comportará nuestro sistema, no hay mejor como la respuesta de magnitud, y para esto vamos a cambiar nuestros puntos de medida en puntos estratégicos de la zona de audiencia, justo como lo vemos en la siguiente imagen, donde 2 corresponden a la zona plana y 2 a la zona de gradas. Y las primeras gráficas que vemos en pantalla corresponden al arreglo de alto solapado, en donde podemos apreciar ese descenso de nivel y donde la respuesta es bastante buena hasta aproximadamente 1 kHz, en donde a partir de ese punto entramos en la zona del filtro peine o la zona de combing. Y posteriormente vemos en pantalla las gráficas que corresponden al arreglo de bajo solapado, en donde pues es bastante obvio que hay muy poco que hacer, ya que el hecho de que los altavoces sean de menor arco de cobertura ayuda bastantísimo a reducir el combing o el filtro peine. Y por lo tanto vamos a basar nuestro análisis en el arreglo de alto solapado, que es donde sí podemos mejorar aún más la respuesta, por supuesto utilizando algunos ajustes como lo son el tiempo y el nivel. Bien, así es que de primera instancia vamos a considerar únicamente los 2 primeros altavoces, que corresponden al arreglo de fuente lineal acoplada simétrica de 2 elementos. Y ya que esto se comporta como una concentración de las, son los que hemos destinado para cubrir tanto las filas más lejanas, así como las más altas de la zona de audiencia. Y esos lóbulos secundarios que se ven aquí en el mapa de contornos de nivel son a los que me he referido anteriormente como un verdadero dolor de cabeza. Y justo como nos muestra la respuesta de magnitud, que es la gráfica de color rosa, en este punto no tenemos absolutamente ningún problema de filtro peine o de variación espectral, ya que nos encontramos en la zona de acoplamiento, es decir, el centro geométrico del arreglo. Sin embargo, en el segundo punto de medida, que es la gráfica de color rojo, ya nos encontramos en los límites de cobertura de este arreglo de 2 altavoces, y por lo tanto la primer cancelación aparece aproximadamente a los 5500 Hz. Aunque ciertamente en esta imagen se ven las gráficas un poco encimadas, y por lo tanto momentáneamente voy a quitar las gráficas de color verde y la de color azul para poder observar con mejor detalle lo antes dicho. Y ahora sí ya podemos ver con más claridad que en este punto de medida tenemos diferencias de tiempo que se manifiestan en esta cancelación tan severa en los 5500 Hz. Y entonces tenemos 2 opciones. La primera es compensar con desajuste de tiempo y la segunda con desajuste de nivel. Para este caso yo voy a elegir la segunda. Y por lo tanto, si aumentamos 6 decibeles al primer altavoz, esto provoca que el crossover espacial se mueva hacia abajo, es decir, hacia el altavoz de menor nivel, compensando automáticamente esa diferencia de tiempo, lo que se ve reflejado claramente en la respuesta de magnitud, donde hasta este punto estamos logrando que ambas respuestas sean planas o casi planas. E inclusive si miramos el mapa de contornos de nivel, pues se ve ligeramente más denso. Ahora, si nosotros aumentamos el segundo par de altavoces, que ya es la fuente puntual, ciertamente estamos aumentando la cobertura del arreglo, puesto que estamos dispersando el haz. Sin embargo, si nos situamos en el tercer punto de medida, que es la gráfica de color azul, podemos observar que estamos entrando en la zona de combing o la zona de filtro peine, al mismo tiempo que también está causando estragos en el punto de color rojo. Y en donde aproximadamente para la frecuencia de 1300 Hz, la pendiente hacia arriba en la respuesta de fase nos indica un adelanto de 180 grados para esta frecuencia, que si lo transformamos a tiempo equivale a 0.38 milisegundos, que es el tiempo de retraso que hay que aplicarle a este segundo par de altavoces. Aunque ciertamente ya habiendo hecho este ajuste componemos esta parte, sin embargo también estamos pagando el precio del alto solapado, que se manifiesta en esos picos aproximadamente en los 6 y en los 7 kHz. Y como siguiente paso vamos a añadir el último par de altavoces, al que al mismo tiempo le hacemos un desajuste de nivel de menos 6 decibeles, ya que esta parte del arreglo es la que hemos destinado a cubrir tanto las zonas más cercanas como las más bajas de la zona de audiencia. Y esta acción provoca que de nueva cuenta el crossover se mueva hacia abajo, y en la respuesta de fase lo podemos ver como la pendiente hacia arriba en la frecuencia de 700 Hz, lo que representa un adelanto. Y por lo tanto ya únicamente nos restaría aplicarle un retraso electrónico de 0.47 milisegundos, que es lo que equivale a 120 grados para la frecuencia de 700 Hz.
Y aquí tenemos ya la respuesta total de nuestro sistema alineado en el tiempo, que si bien la respuesta no es completamente plana, ya que insisto mucho que en los arreglos de alto solapado es parte del precio que hay que pagar, pues sí es mucho mejor que la que teníamos inicialmente. Y en este momento el precio más alto que estamos pagando son esos picos, o mejor dicho, cancelaciones en el rango de los 6 y los 7 kHz. Ciertamente en la vida real esto es tal vez 100 veces más complicado, sin embargo en un video de solo unos minutos es imposible mostrar lo que algunas personas nos tardamos en aprender varios años. Así es que a partir de este momento ya tenemos nuestro arreglo híbrido y asimétrico, ya que en ambos casos hemos utilizado la simetría de nivel, así como la simetría angular, hablando en el caso de la fuente puntual. Y si nosotros ya aprendimos a ver un arreglo optimizado como si fuera un solo altavoz, si nosotros agregamos exactamente el mismo arreglo en proximidad directa, este se convierte en un arreglo de fuente lineal acoplada simétrica de dos elementos en el eje horizontal. Y posteriormente lo convertimos en un arreglo de fuente lineal acoplada simétrica de 4, 6 y hasta 8 altavoces. Y entonces ya de nueva cuenta tenemos aquí un pequeño muro de sonido que ahora vamos a convertir en fuente puntual. Y para esto vamos a utilizar un ángulo de apertura de 20 grados entre cada par de altavoces y justo como vemos en la imagen ahora se convierte en un arreglo de fuente puntual no acoplada simétrica. Y resaltamos el término de fuente puntual no acoplada, ya que la propia anatomía del altavoz, así como el ángulo de apertura, nos hacen tener que recurrir al espaciado entre elementos, lo que ya tiene otras implicaciones que veremos en el próximo video. Y es que uno de los propósitos principales de este tipo de arreglos, justo como dice Giorgio Gerlini, es el de crear la sensación de que el sonido proviene de una sola fuente y del escenario, al mismo tiempo que eliminamos el fenómeno de la falsa perspectiva que se puede presentar principalmente en los sistemas estéreo no acoplados. Bien, y lo que haremos en nuestro siguiente video será alinear en el tiempo este sistema, pero ahora en el eje horizontal. Y bien amigos, así terminamos este video, esperando como siempre que sea de su total agrado y ayuda. No se olviden compartirlo, darle me gusta y dejarme sus comentarios, ya que eso me ayuda bastante a mejorar. Hasta la próxima.